La evidencia científica de la que disponemos en estos momentos apunta a la idea de que el actual sistema de desarrollo industrial que tenemos, el capitalismo, está tocando techo y está llegando a su límite y está planteando sus grandes contradicciones. Y lo está haciendo por la razón de que el capital simplemente ha llegado, como muestra la evidencia científica, al límite de su reproducción natural. La esencia del capitalismo es la apropiación de la plusvalía. Y la apropiación de la plusvalía solamente se genera a partir de la producción física. Por lo tanto, el capitalismo, como tal, se formaliza a partir de la función de producción de tipo Koch-Douglas. La función de producción de tipo Koch-Douglas no dice nada más que la producción es función de alguna combinación de tres factores: tierra, capital y trabajo. Y digo que la evidencia muestra que el capitalismo está llegando a su límite de reproducción natural porque esa combinación es finita. Y las combinaciones que pueden llegar de esos tres elementos son finitos. En los primeros momentos y en todo nuestro desarrollo, desde esos hace 10 o 15.000 años hasta fechas muy recientes, probablemente hasta el siglo XVII-XVIII, incluso en ese siglo XVII-XVIII, la percepción que siempre se ha tenido del mundo ha sido de un mundo prácticamente infinito. La economía como tal, digamos que es la ciencia, dicen algunos que es una ciencia lúgubre, otros que es una ciencia blanda. En principio es la disciplina que se ocuparía de administrar unos recursos escasos para satisfacer necesidades humanas. Sin embargo, a la economía se le olvidó desde bien temprano que los recursos son escasos. Se dice que, por ejemplo, hemos entrado en la economía del conocimiento, que eso abre un factor de sostenibilidad, que esa economía del conocimiento permite un empoderamiento de las personas más allá de los medios tradicionales de distribución del capital y del propio capitalismo, pero finalmente viene a ser lo mismo. Hace 200 años los patronos eran los dueños de los medios de producción y las máquinas, y hoy sí habemos muchas personas que estamos en el terreno del conocimiento, de la generación de ideas, de la investigación científica, de la industria, la llaman de la creatividad. Pero finalmente también hay un patrón y hay un propietario de las máquinas, sean ordenadores, sean software. Se basa en unos derechos de propiedad intelectual, se basa en una política y en una estrategia de patentes, con lo cual al final es el mismo capitalismo. Lo que ha habido es un cambio en el factor trabajo, de un trabajo de operario de fábrica a un trabajo, digamos, más cualificado, pero seguimos en el mismo régimen y en la misma dialéctica capital-trabajo. Si cogemos las estadísticas de la ONU o de la OCDE, que vamos, ni de comunistas, ni de rojos, ni de progresistas tienen nada, y las analizamos en cuanto a cómo viene siendo la tendencia de distribución de la riqueza, medida en sus componentes de la riqueza las rentas del trabajo, los salarios, las rentas de las empresas, las inversiones y las rentas del Estado, los impuestos. Lo que vemos desde los años 70 es que los impuestos se han incrementado ligeramente, las rentas empresariales, el beneficio ha crecido muchísimo y las rentas del trabajo han caído muchísimo, con lo cual la conclusión es inmediata. Prácticamente toda la caída de las rentas del trabajo han ido a un incremento de los beneficios empresariales. En el tema del cambio climático, los científicos del clima se han dado cuenta de que los modelos que realizaron en el informe de 2007 sobre el panel intergubernamental del cambio climático no terminan de explicar. Según esos modelos deberíamos de haber tenido un incremento de las temperaturas importante, significativo en la actual década. En la actual década me refiero desde 2000 hasta 2012-2013, en esta década. Y realmente no ha habido tanto cambio de temperatura media global. Estudios posteriores han demostrado que ese cambio no se ha producido por dos factores fundamentalmente, por tres. Uno de ellos ha sido que en esta década han coincidido fenómenos como el Niño y la Niña, que han camuflado bastante la subida de temperatura media. Por otra parte, se ha producido también en esta década otro fenómeno que ha sido el hecho de que en Europa y en Estados Unidos se emitió normativa, se promulgó normativa para prohibirlos. Me refiero las centrales de ciclo combinado, las centrales térmicas para producción de energía eléctrica mediante la quema de carbón, no tenían filtros antipolución en los sumideros, ¿de acuerdo? Y se ha descubierto posteriormente que esas emisiones son perjudiciales y por eso se prohibieron en Europa y en Estados Unidos, porque provocan la lluvia ácida. Pero en el resto del mundo no están prohibidas y hoy por hoy ha incrementado el consumo de carbón, particularmente por el consumo, no pueden acceder al petróleo en la misma cantidad, y China, India y Brasil están incrementando el consumo de carbón. Ellos no tienen filtros antipolución en las centrales de ciclo combinado, las centrales térmicas. Esas emisiones de carbón sin filtro
lo que generan es alto contenido en azufre, y el azufre actúa como genera un efecto pantalla en la atmósfera, impide que lleguen todas las radiaciones solares, con lo cual también eso ha contenido el ascenso de las temperaturas, porque a pesar de que ha sido prohibido en Europa y en Estados Unidos, en el resto del mundo se sigue emitiendo sin ningún tipo de filtro, y vamos echando partículas de azufre. Hay otro factor también que hace que de alguna manera no se haya producido ese aumento de las temperaturas que se preveía en los modelos iniciales, y ha sido el hecho de que de alguna manera se ha comprobado después de que el sistema climático no es lineal ni tan solo exponencial, es un sistema que obedece a modelos de dinámica de sistemas relacionados con dinámica caótica. Y eso lo que viene a querer decir es que han descubierto que realmente el clima actual y la temperatura actual que en estos momentos tenemos no se debe a la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera en estos momentos, sino que va con retardo, por una serie de procesos inerciales y de forzamiento. Y básicamente el clima que estamos soportando en estos momentos se debe más o menos a las emisiones que se lanzaron a la atmósfera hasta los años 70. Y a partir de aquí entraremos y empezaremos a tener el clima que obedece a todas las emisiones que hemos ido volcando, que son el mayor número de ellas desde los años 70. Y eso está ahí ya. Dentro de estos modelos y de las últimas investigaciones, todos estos científicos nos alertan de que tendríamos una ventana hasta el año 2015-2017 en la que sería probable tomar medidas de paliativas para evitar que la temperatura media aumentase finalmente más de 2 grados y medio. Y que si no hacemos algo antes de estas fechas, pues es probable que suba 3, 4, 5 grados en 30, 20, 40 años. En la economía actual todo va a la rúbrica de externalidades, es decir, buenas o malas, yo llevo a cabo mi producción, llevo a cabo mi negocio, mejor o peor, y genera externalidades, es decir, hay gente a la que le puede repercutir en beneficio lo que yo hago, pero no por mi producto, sino indirectamente, es decir, mi vecino se monta un toldo en la terraza para cubrirse el sol y por la elíptica del sol resulta que a mí me proporciona sombra a determinadas horas del día en mi terraza. Sería una externalidad positiva. Pero en el tema de empresa y en el tema de los negocios, la mayor parte de las externalidades son negativas. Polución, discriminación, multinacionales que resulta que acá que tenemos un cierto marco regulador de las cosas no se atreven a incurrir en determinados comportamientos que son la norma en otros países donde operan. No sé, cosas como nuestras empresas del IBEX 35. Nuestras empresas del IBEX 35, según el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, en el año 2009 el 82% mantenían filiales en paraísos fiscales. Un año después, 2010, son el 94%. Pero no solo eso, que es lo más, digamos, evidente y lo que ha podido salir a los medios de comunicación. Resulta que es que la mayoría de ellas, en esos años, sus consejos de administración, sus directivos, altos directivos, igual que han hecho en las cajas de ahorros, se subieron los salarios y se blindaron las indemnizaciones por despido. Y lo hicieron o sin informar a la Junta General de Accionistas o aún informando a la Junta General de Accionistas de una manera que quedaban blindados legalmente y que la Junta no podía retrotraer. En ATAC, igual que en otras organizaciones, supongo que es lo mismo en comisiones. En CGT también es así. La mayoría de la gente que estamos en estas luchas ni somos deterministas ni somos organicistas. Es decir, no decimos esto es lo que va a pasar irremediablemente. Lo que decimos es, como no hagamos algo, y ya no digo nosotros los que estamos aquí, sino en general, esto va a pasar. Y esto va a pasar. Hoy es un escenario que quizá no es el más probable, pero sí que es posible. Que incluso lleguemos a poner en tela de juicio la posibilidad de perseveración de la especie humana, simple y llanamente. Yo no sé lo que hay que hacer, porque si supiese lo que hay que hacer ya lo haría, y además diría qué es lo que hay que hacer. Luego otra cosa es que la gente quisiera o no quisiera hacer caso. Pero lo que sí que digo es, bueno, pues votemos a Izquierda Unida. Me da igual, Izquierda Unida, o sea ECU, o sea otra alternativa, allá cada uno con lo que piense. Pero vamos a probar de votar otra cosa. No, eso no puede ser porque estos son unos utópicos, porque no sé qué, no sé cuánto. Oye, mira, chico, ¿qué quieres que te diga? La verdad, yo en mi casa, cuando tengo un problema, pues procuro implementar una solución. Y la pruebo una vez, y si no me funciona, pues puedo probarla 2 tratándola al final. Y si a la de segunda no me sale, ya no voy de cabeza contra la pared, pruebo otra cosa. ¿Qué problema hay? Se va calando en la opinión pública la idea de que todo es opinable. Esa es tu opinión, todo es relativo, no hay verdad absoluta. Por lo tanto, a nivel de lo que son las grandes mayorías, cada vez te encuentras más con ese posicionamiento de no, eso que tú dices es una opinión, es opinable, porque eso es como tú lo ves.
Hombre, pero a ver, mira, aquí hay una botella que tiene de agua hasta acá. Tú la podrás ver medio vacía y yo la podré ver menos llena, pero lo que es impepinable es que hay una botella que tiene agua. O sea, no me digas que todo es relativo. Pues en esas estamos. Y eso le interesa. Eso le interesa a esas fuerzas reaccionarias. Que la gente esté en un estado de cosas donde no sabemos si esto es verdad, si no es verdad, y todo es opinable, y este tiene una opinión y aquel tiene otra, y al final nadie sabe por dónde hay que ir porque todo es relativo. En fin. ¿Cabe reformar el capitalismo? Para terminar. Es muy difícil que de la noche a la mañana se pueda propiciar el cambio necesario que necesitaríamos para poder vivir en este mundo todos de alguna manera más razonable, más lógica, más sostenible. Es difícil que se produzca de una manera súbita. Parece más lógico pensar que habría que empezar a reformar cosas, pero también es evidente que dado el mapa actual de poder, no hay ningún interés por la contraparte y por quien realmente tiene el poder, que no son los políticos, que es los magnates financieros y los grandes magnates industriales, en reformar nada. O sí, pero para peor respecto al factor trabajo. Las 500 empresas multinacionales más grandes del mundo detentan el más del 50% de la riqueza mundial. En España, las IBEX 35 generan el 50%, basado ese 50% del PIB mundial. Que teníamos un PIB de prácticamente 1,2 billones de euros o 1.250.000 millones de euros, pero claro, con la crisis y todo eso ahora no llegamos al billón de euros, estamos por los 970.000 millones de euros, una cosa parecida. El 50% solamente 35 empresas. ¿De cuántas? En España en estos momentos, sin contar agricultura y pesca, hay aproximadamente 2.700.000 empresas. Solamente 35 el 50%. Pero es que eso no es todo. Esas empresas, de su cifra de negocios total, ni siquiera hacen el 50% en España. Aproximadamente entre el 50 y el 60%. Entre el 40 y el 50% lo hacen en el extranjero. Cuando los neoliberales y la gente de la rama de economía más liberal nos vienen a decir que el mercado es el mejor asignador de recursos y que el mercado es el que promueve la libertad de las personas, nos están engañando. Porque eso quizá sería cierto. Vamos a ver, hay un pueblo que está al lado de un río. En ese pueblo, de repente, aparece un señor que dice: yo voy a hacer pan para mis vecinos. Y hay otro señor que dice: yo también voy a hacer pan para mis vecinos. Los dos hacen pan. En ese caso, el mercado sí que es perfecto. Los dos con los mismos recursos, los dos con las mismas máquinas, un mercado más o menos cerrado. Ahí, sin duda, la oferta y la demanda establece el precio óptimo de mercado para el recurso pan. Pero basta con que cualquiera de los dos reciba una herencia para que se rompa el mapa de poder, cambie y tenga la posibilidad de hacer lo que ha hecho por otros motivos el empresario panadero que ha empezado a vender las barras a 20 céntimos. Es decir, introducir imperfecciones en el mercado para que no funcione bien. Eso es en realidad los mercados. Claro, no te pueden hacer libres porque a nadie le cabe en la cabeza, que esto es lo que no te cuentan, que tú, o yo, o él, o tú, tengamos el mismo poder en una transacción de mercado que el gestor de un gran fondo de inversión. Esto no es verdad. Entonces el mercado también está imbuido de unas relaciones de poder y ese poder no está distribuido, no es igual para todos. Por lo tanto, no hay posibilidad ninguna de ser libres con el mercado, porque en el mercado quien tiene el poder es quien se lleva el gato al agua, no hay más. Los mercados, para que sean perfectos desde el punto de vista del ideal económico del mercado perfecto, para que sea el mejor asignador de recursos, tienen que cumplir una serie de condiciones. En la práctica no cumplen ninguna. Condiciones como, por ejemplo, tiene que haber simetría de información. Eso quiere decir que todos los agentes tienen que tener acceso a la misma información. Si eso fuese cierto, no podría ocurrir lo que ha ocurrido con el grupo Pescanova, que uno de sus directivos, previo a la quiebra de Pescanova, vendió las acciones cuando todavía tenían un alto valor. Esas cosas no pasarían. Es porque no hay información simétrica y todos los agentes no disponen de la misma información. Para que los mercados funcionen, se tiene que producir también algo que dicen ellos, que los seres humanos siempre nos guiamos en nuestras decisiones por comportamientos maximizadores. Tenemos, además, prácticamente somos omniscientes. Tenemos acceso a toda la información y etcétera, y siempre maximizamos
Eso tampoco es verdad. Hay 2 premios Nobel al menos. Uno es Herbert Alexander Simon y otro es Daniel Kahneman. Ambos son psicólogos y son premios Nobel en economía, porque han demostrado que los seres humanos no somos racionales para nada. Estamos cargados de prejuicios, de estereotipos, de algo que se denomina heurísticos y sesgos cognitivos, y que tenemos filtros a nuestras percepciones. No somos así. Porque no interesa, porque eso no da dinero. Sencilla y claramente. ¿Por qué no interesa la ética y qué motivos hay para que no se promueva la ética y un paradigma ético? Porque eso no da dinero. Porque para eso habría que hacer las cuentas bien. Y empezando por las externalidades es una falacia, porque las externalidades lo que en realidad son es, haga usted bien sus cuentas, usted está produciendo y usted dice que tiene estos costes. Y por lo tanto a partir de ahí fija este precio y funciona con este margen. Pero es que esto no es real, estos no son sus costes. Usted no computa la contaminación que hace en el medio ambiente, usted no computa la contaminación que hace en el río, usted no computa los costes sociales. Vamos a ver, hay una empresa holandesa, Shell, que es una empresa que está en Nigeria, es uno de los 10 países exportadores de petróleo en estos momentos, de los 10 primeros. Nigeria es uno de los países con mayor índice de corrupción del planeta y con mayor índice de desigualdad. ¿Cómo puede ser que un pueblo, o Colombia, o me da igual, que están sentados en riqueza, al final la población, la gran mayoría de la población, no tenga ni para ponerse una ropa, ni para ponerse unos zapatos, ni para comer todos los días? Pero ya no solo es eso. Hay un documental en internet que también os invito a que lo veáis, que se llama Fuego Venenoso, Poison Fire, que está grabado por activistas en Nigeria, en el Golfo del Níger, y se llama Poison Fire, Fuego Venenoso, porque las prácticas que lleva 20 años haciendo Shell es la lógica física. Cuando hay un pozo de petróleo normalmente suele ir asociado al gas natural. El petróleo se puede, digamos, la logística del petróleo está superada y es fácil de transportarlo ultramar, mientras que el gas natural no se puede transportar tan fácilmente logísticamente. Las canalizaciones, las pipelines para transportar el petróleo no sirven para transportar el gas natural. Por lo tanto, ni cortos ni perezosos, desde hace 20 años, cuando abren los pozos de petróleo, sacan 2 chorretes. Por uno sale el petróleo y por el otro sale el gas natural, y al gas natural ni cortos ni perezosos le pegan fuego. Se ven las llamaradas desde los satélites. La gente se está muriendo de cáncer. Las embarazadas no llegan al 9º mes, ni mucho menos, abortan antes del 4º o 5º mes. El delta del Níger está cubierto de chapapote. Sí, claro, o sea, si es que tampoco hay más camino. Lo que pasa es que lo que estamos viendo también es el incremento paralelo de la represión. Y eso hay que tenerlo claro, es decir, cada vez más quien decida salir a la calle, quien decida radicalizarse, y no por eso me introduzco el elemento violencia, sino de decir, Gandhi, ¿no? Resistencia pasiva, pero que no, que de aquí no me muevo. Pues te van a llegar 3 UIP o 4 o 5, te van a soltar un pelotazo, te van a sacar un ojo y no ha pasado nada, o te van a llevar, como han tenido una delegada de CGT 2 meses incomunicada por la huelga del 14 en Barcelona, o te van a llegar, como han llegado casos en manifestaciones, que ya nos íbamos para casa y aquello ya se había terminado y te cierran documentación, que pasa algo a gente, no pasa nada, es control protocolario del juicio. Y después, 3 meses después del 14N, tienes una sanción administrativa de 600 euros en tu casa. Yo no sé si tenemos que abandonar el euro o no tenemos que abandonar el euro. Yo lo que sí sé es que, dadas las actuales tendencias y dada la situación actual que tenemos a nivel geopolítico mundial, en pocos años, por el camino que vamos, aunque sin planteárnoslo, vamos a abandonar el euro. No hay otro camino, porque si en un momento de energía continua, bollante y de bajo precio hemos procedido a todo este proceso de globalización, de eliminación de fronteras, de mantequilla que se produce en Nueva Zelanda y que se vende en los hoteles de Asturias, que es un contrasentido absolutamente una locura, pues si esa energía deja de estar constante, continua y a buen precio, pues simplemente todo eso va a revertir. Y lo que vamos a experimentar en los próximos años ya está ocurriendo. Es una vuelta a los proteccionismos, es mayor tensión entre bloques, es un cierre de los países, es una relocalización de la economía. Esto ya lo declaran los empresarios, Manel. Ya están diciendo que se han equivocado con las estrategias de deslocalización y ya están volviendo a relocalizar en los países originales sus industrias. Tenemos un último ejemplo con la planta de Nissan en Barcelona. Congelando los sueldos
4 años. Sí, Manel, sí, pero ya de repente ya han decidido que el vehículo se hace aquí y que no se lleva a una fábrica no sé dónde, que les podría salir mucho más barato y patatín y patatón. O sea, esto no lo han hecho por casualidad, esto lo han hecho porque empieza ya a ser el coste logístico, se come el beneficio de producir a bajo precio, a bajo salario, a bajo coste en otros países. Entonces, el euro, hoy por hoy, tal como está montado, desde luego para España, para Grecia, para Italia, para Irlanda, esto es una sangría. No, yo no comparto su opinión. Yo no comparto la opinión de que China vaya a ser el imperio del futuro. Primeramente porque, y así me tengo que manifestar porque es lo que la evidencia que conozco me indica, no creo que vayamos a tener ese futuro. Es decir, tengo poca esperanza de que vayamos a tener algún futuro mínimamente bueno. Creo que lo que viene a futuro, mucho cambiamos, no va a ser bueno. Y en el caso particular de China, a pesar de que sí que es cierto que está habiendo una traslación de los centros de poder desde los centros actuales o que han sido tradicionales de la Europa Central y de Estados Unidos y de Japón hacia otros países emergentes, en este caso concentrados en Asia, China, otros países, Malasia está también ahí muy pujante, está también el caso de Rusia después de la caída y el colapso de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, etc. Brasil por el otro lado y tal. También hay que conocer que China tiene grandes problemas en estos momentos. Venía creciendo a tasas del 14% a 2 dígitos y en menos de 3 años ha caído al 8%. No, para nosotros lo quisiéramos, en los términos de este sistema en el que nos movemos, pero realmente en términos absolutos lo que ha sido es una caída, un decrecimiento de 6 puntos en su PIB, porque el resto de países del mundo han contraído sus exportaciones. Lo que ha hecho China, claro, tiene lo que otros no tenemos. Tiene un mercado interno de 1.400, 1.500 millones de personas que puede desarrollar para que su industria genere la oferta, encuentre una demanda interna y no pueda sustituir exportaciones por consumo interno. Pero esto ha devenido también a costa del medio ambiente. China es uno de los países que más emisiones produce, que más está deteriorando su medio ambiente. Tienen una burbuja inmobiliaria que ríase de la nuestra. Tienen una burbuja de infraestructuras que ríase de la burbuja inmobiliaria nuestra y de la burbuja inmobiliaria china y les va a reventar en las narices ya. O sea, no van a pasar ni 4 ni 5 años, ya está reventando. Y se van a encontrar también con su límite, es decir, no pueden importar petróleo en buenas condiciones. Ahí tenemos también el conflicto que es en el estrecho de Hormuz con el petróleo de Irán. Y ahí está la situación, y China ha tenido que empezar a incrementar su consumo de carbón. Y al final es esto lo que explicamos en las universidades. Explicas la globalización, todo el mundo la ves, examinas, todo el mundo más o menos lo tiene claro y luego nadie se acuerda de lo que es la globalización. Y la globalización es que aquí ya no hay paredes ni fronteras para determinadas cosas, que son la mayoría. Las fronteras, las únicas que preservamos son las políticas y las de regulación, pero porque interesa. Interesa a esas transnacionales que han hecho del mundo su terreno de juego. A ver, esdevingué o es començar con bàsicament aquello de el ecologismo verde, tal, no sé qué, que ha terminado convirtiéndose en un nuevo capitalismo verde. Es decir, el capitalismo es un monstruo. Da igual, responsabilidad social corporativa, lo absorbe y te hace de ello un engendro. Ecologismo, da igual, lo absorbe y te hace un engendro. Al final, se hace negocio con todo. Y sí, ese movimiento que ha tenido lugar en Occupy Wall Street, que ha tenido lugar en Francia también, que ha tenido lugar en Inglaterra, que está teniendo lugar en España. Sí es cierto, la movilización no se ha producido y además ya se ha preocupado, y esto sí que es una crítica que quiero también de aquí de alguna manera enarbolar frente o contra el 15M, muy laxa, sin ideología, sin ningún tipo de teleología y sin ninguna conciencia de clase clara. Y este es un problema de clases, no tiene más. Lo que pasa es que nos hemos olvidado realmente de qué clase somos y a qué clase pertenecemos. Y nos hemos olvidado de algo que es crucial, que es la principal contradicción del capitalismo. Y es tal cual lo digo, no puede prescindir de nosotros. Con todo no puede prescindir de nosotros. Es al revés, el poder estaría en nuestras manos si nos diésemos cuenta de que somos nosotros los que podemos prescindir del capital.
vamos rápidamente hacia un tipo de sociedad sin ningún tipo de derecho para la mayor parte de la gente, con unos índices de corrupción que se han caído también. España, de los 187 países que se evalúan por el Observatorio de Transparencia Internacional, la organización, el índice de percepción de corrupción, hace 4 años España ocupábamos el 22º puesto, creo. Los primeros son los menos corruptos, ¿de acuerdo? De 187 ocupábamos el 22º. En la actualidad creo que estamos ya en el puesto 28º. 28º. O sea, en 4 o 5 años hemos caído 6 puestos más corruptos, ¿no? Eso, de alguna medida, claro, todo depende de cómo tú quieras ver la realidad. Pero si te informas, ya está ocurriendo. Eso ha ocurrido en Somalia, eso ha ocurrido en Zimbabue, eso ha ocurrido en Croacia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, eso ha ocurrido en Timor Oriental. Eso está ocurriendo en muchos países en este momento. Los conflictos armados en las últimas décadas han crecido exponencialmente. Lo que pasa es que no nos informan de ello. Pero holocaustos y gente que están matando por ahí todos los días. No es el lugar, creo, ni es el contexto, además es bastante escatológico, pero os podría contar cosas de las que ocurrieron en Croacia. A mí en Croacia lo que me sirvió fue para darme cuenta de una cosa. Aquello del buenismo tampoco es cierto. Creo que los seres humanos, nuestra naturaleza, no es estrictamente egoísta, pero sí que pienso también desde que estuve en Croacia y vi las cosas que se han llegado a hacer allí en un sitio tan próximo, que no hay ni 2000 kilómetros de distancia aproximadamente, pues me hizo darme cuenta de que las personas, en general, el género humano, sometido al contexto crítico, a un contexto crítico, a una presión muy fuerte externa, es capaz de descolgarse haciendo cualquier barbaridad. Y además, después de la guerra, cuando yo estuve allí, interactuaba con muchas personas de Francia que tuvo una implicación muy directa en el conflicto, con bosnios, con croatas, con serbios, y son personas normales, como tú, como yo, como podríamos estar hablando ahora aquí mismo. Y esas personas, cuando hablas con ellas, te cuentan experiencias que han tenido en la guerra y te quedas extrañado de que la persona que está delante de ti hablando tan normalmente contigo haya podido participar por acción, por omisión, ser testigo de determinadas cosas que han pasado allí. Bueno, cerramos con un aplauso, ¿no? Para...